Shalom y bienvenidos a la parte 6 de esta forma de ir descubriendo algunas cosas que están ocultas a la vista en la historia de Purim, de la Megilat Esther. Y estábamos hablando en el capítulo anterior, el capítulo 5, no sé si fue ayer, anteayer, un día de estos, pueden buscarlo en nuestro canal. Estábamos hablando del odio, cómo no tiene motivos, pero sí se le inventa justificaciones. Y algunos sabios dicen que quizás el odio de Amán, más allá de que es injustificado, irrazonable, se debió a que los judíos habían perdido su identidad judía, que se estaban asimilando, y era la forma que tenía Dios de castigar a los judíos. Hay gente que dice eso, igual que hay sabios modernos que dicen que la Shoah, si bien es culpa de los nazis, que fueron los malos y sus ayudantes y la gente que hizo las cosas malas, etcétera. Bueno, pero los judíos tienen la culpa porque mira, justo fue en Alemania donde había tanta asimilación y que, bueno, los nazis vinieron a castigar a los judíos para que de esa forma volvieran a su identidad judía y a mí me parece un disparate, por más que lo diga gente muy apreciable y muy sabia. En su momento, hace como 15 años lo dije, en un colegio donde trabajaba, y el director me llamó muy enojado a decirme cómo puedo decir eso de las palabras de un gran rabino de Israel. Había dicho eso, que los nazis eran los que estaban castigando a los judíos por la asimilación. ¿Cómo puedo decir yo que era un disparate? Bueno, mantuve lo mío. Es un disparate. No sabemos las cuestiones ocultas, metafísicas, y no podemos afirmarlo de esta manera, porque enseguida se agarran los nazis y otros antisemitas de estas justificaciones diciendo, viste, no eran tan malos los nazis, a fin de cuentas estaban haciendo el trabajo de Dios. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, pero aparte hay que tener cuidado de no hacer doblemente víctima a las víctimas. Si ya las víctimas murieron de una manera tan atroz, horrenda, y antes de morir sufrieron de una manera tan espantosa, y todos los daños que se ocasionó con la Shoah, el Holocausto, ¿cómo vamos a decir o permitir que gente diga, bueno, pero en realidad es culpa de los judíos? Está Amán y los nazis haciendo el trabajo de Dios, castigando a los judíos para que vuelvan a su identidad. Cosa que se sigue escuchando hoy en día cuando ocurren desgracias espantosas a judíos. Que gente judía, por lo general, gente muy extremadamente fanática de una forma de ver el judaísmo fanáticamente, dicen esas cosas atroces. Ya vuelvo a decir que en el fondo, quizás de una forma metafísica, algún punto de verdad pueda tener eso, no sé, ni me aventuro a decir eso en voz alta, porque Amán no odiaba a los judíos porque no vivían una vida judía, odiaba a los judíos por ser judíos, punto, por su origen, no los odiaba porque hacían unos cantos diferentes a los demás o tenían un día de festejo diferente a los demás, los odiaba por ser judíos, no por lo que creían, no por lo que comían o lo que dejaban de comer. Los odiaba por judíos, igual que hoy en día la gente odia al Estado de Israel, muchos. Odio, recuerden, no tiene motivos, sin justificaciones. Odian al Estado de Israel, entonces cualquier cosa que haga el Estado de Israel está mal y es merecedor de que sea borrado del mapa. Y pobres palestinos, si asesinan judíos, ay bueno, son víctimas los palestinos. Y eso sigue ocurriendo, no solamente con estas cuestiones, también aquellos que protegen a todo tipo de criminales o gente, terroristas, etcétera, con justificativos que no justifican nada. Lo que sí sabemos que Amán tenía sus motivos, que era odio. Como dijimos, no tiene razón. Y buscaba la vuelta para asesinar a los judíos y acá la encontró. Una vuelta excepcional. Un judío le faltó el respeto a su entender. Eh, es ilógico, es irracional, pero tan ilógico y racional como pensar que muchos de los judíos que murieron en la Shoah era gente absolutamente integrada a la cultura occidental. Hay muchos ni siquiera sabían hablar yiddish o hebreo, ni rezaban, ni se habían hecho la circuncisión. Hasta había curas católicos que eran de origen judío que fueron asesinados en la Shoah. No fue por creencias judías, fue simplemente por ser judíos. En el caso de los nazis era también un tema, entre comillas, racial, porque no hay raza judía. Eh, un tema de sangre, un tema irracional, como todo. Sigo con mi guión, que es enorme, y yo me voy por las ramas. Espero que los que están prestando atención y les interese. ¿Cómo hizo Amán para decidir cuándo exterminar a los judíos y que fuera eficiente? Como él tenía varios dioses, era idólatra, y el dios principal para él era el dios de la fortuna, de la suerte, dijo, voy a echar suertes, que es la manera que tengo para comunicarme con
mi Dios, o que mi Dios se comunique conmigo, y el Dios de la fortuna, de la suerte, me diga cuándo aniquilarlo. Entonces echa esos dados que tenía adentro de la pancita su Dios, en la estatua de su Dios, y eso es echar pur en Purim, en persa. Echar pur es echar las suertes, y entonces Amán echa las suertes para ver cuándo su Dios le iba a congraciar con la eliminación del pueblo judío. Y como habíamos dicho antes, el odio de Amalek es hacia Dios en principio. De ahí se traduce al pueblo judío. Por eso Amán acá quiere que sea una batalla cósmica, una batalla entre dioses. Que todos los dioses del imperio idolátrico se pongan en contra del dios solitario que dice que es el único. O sea, el dios de los judíos. Y que el dios Fortuna, el dios en el que él creía principalmente, lidere a toda la coalición de dioses contra el dios de los judíos. Esa era la manera que tenía Amalek de eliminar a Dios y el concepto del Dios único, el Dios verdadero, y de volver a un mundo donde la gente no tuviera nuevamente el conocimiento, la conciencia de que hay un único Dios y que todos los demás son fantasías. Entonces, Amán no solamente iba a eliminar a los judíos, sino también iba a eliminar al Dios de los judíos. Obviamente a Dios no se lo puede eliminar, pero si no hay nadie que tenga conciencia de que Dios existe, entonces, para nuestra conciencia no existe. Por lo tanto, Dios no está en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hizo este hombre, Amán? Hizo participar a su Dios, y de esa forma a todos los dioses en contra del Dios. Y así, en lista, pone en su ejército a los dioses. La fecha es decidida y casi un año más tarde de cuando tiró los dados. Y se supone que era la fecha que el dios de la fortuna, el dios de la suerte, pronosticaba, auguraba que era la mejor para eliminar a los judíos. Es como si en cada día tuviera su energía, o cada momento tuviera su energía. No es una idea novedosa, en el Talmud se trabaja esas cosas, pero esto es muy propio de la mente supersticiosa. Aquellos que dicen el día 14, cuando hay luna llena en el cementerio con un sapo verde nacido de un sapo amarillo, no sé qué, buscan como controlar el mundo a través de sus supersticiones y la magia, porque eso es la magia y las religiones. Recordemos, noajismo y judaísmo no son religiones, por más que muchos desgraciadamente lo vean y lo vean como religiones. En las religiones es una forma de magia. Se hace ciertos procedimientos, se hace ciertos rituales, se dice ciertas palabras, ciertas poses, en ciertos días, ciertos lugares, para lograr que los dioses actúen de determinadas maneras. Entre la magia y la religión, no sé cuál, mucha diferencia, porque buscan manipular a los dioses a través de actos mágicos. Nada que ver con el judaísmo y el noajismo, nada que ver la profecía judía con lo que se llama profecía de los dioses, nada que ver una forma de vida con la otra. La forma de vida judía y mágica, pura, sin aditamentos supersticiosos, que hay millones por desgracia, sin aditamentos religiosos, que hay millones por desgracia. Cuando es puro noajismo, puro judaísmo, no busca manipular a los dioses, porque no hay dioses, hay un solo Dios. Y no busca manipular a Dios, porque Dios no es manipulable. Si se hacen rituales, no es con un fin mágico, sino para que sea la persona la que cambie, no el Dios el que cambie. Es un tema también que otra vez nos fuimos por las ramas, pero muy, muy interesante y se puede desprender de estudiar la Megilat Esther, el cuento de Purim, de una manera así como estamos haciendo, descubriendo cosas que están ahí, pero quizás a la vista, pero no las vemos. Pero no solamente tenía que poner en su coalición de dioses a los dioses, sino también al rey, a Hashverosh. Entonces tenía que presentarle de cierta forma el plan para eliminar a toda una nación de algunos millones de personas. Entonces hace algo muy científico, muy planeado acá. Sí, el odio no quiere decir que porque sea irracional es estúpido. El odio puede ser científico, lo mostraron los nazis. Entonces encuentra la fórmula, va al rey y le dice: hay un pueblo desparramado por entre las naciones, sus leyes son diferentes a las de las naciones, no respetan tus leyes, no tenés ningún beneficio de que esa gentuza viva. En ningún momento dice que son judíos. ¿El rey lo entendió o no entendió que eran judíos? No sé. ¿Era parte del plan de Amán no decir que eran judíos? Seguramente por algo no lo dijo. Pero quería hacer ver como que había un pueblo anarquista, un pueblo peligroso, un pueblo con sus propias ideas, un pueblo que no respetaba las leyes de Persia, cosa que no es cierto por completo.
Los judíos sí respetaban las leyes de Persia, evidentemente, que tenían sus propias leyes, evidentemente, pero como dijimos en alguno de los videos anteriores, eh, estaban asimilados, así que eran casi como persas. En algunas cositas eran diferentes, pero estaban asimilados. Entonces le dijo todo esto a Amán: no te vale la pena tener un pueblo así que es peligroso y que pueda desparramar su forma de vida extraña. Obviamente Hitler, en mi lucha, la de él, no la mía, dijo cosas parecidas de los judíos, y una de sus justificaciones para eliminar a esa raza inferior de los judíos era que esa raza inferior contaminaba de bondad, de misericordia, de derechos humanos al resto de las personas. Y no se vivía como arios, con firmeza, con dureza, sino que se vivía con ay, amor y paz, hagamos buenas obras, en vez de vayamos y tomemos las cosas como vikingos. No, hay que ser amoroso con la gente. Amán dijo lo mismo muchos siglos antes. Le dijo: gente peligrosa porque te va a contaminar tu reino con sus propias leyes, que son extrañas, como hay un solo Dios, ese Dios que es justicia, quiere bondad, quiere que lo respeten, etc. Y aparte le dice a Amán, tocándole la fibra humana: mira que te voy a dar 10.000 talentos de plata, una moneda de aquella época, para que no pierdas plata con los impuestos que te dejen de pagar. ¿Y qué le dice el rey? Le dice: quédate con la plata, y si esa gente están así, eliminalos. Tenés todo el permiso para hacerlo, tomá, acá tenés para firmar los documentos, anda y eliminalos. Y de esa forma ya quedó planificado lo que sería la solución final del pueblo judío. Ya tenían la fecha, ya tenían el lugar, que era todo el imperio, ya tenían el permiso del emperador, ya había hecho una coalición de dioses, entre comillas porque no existen, y entonces acá estaba todo listo para que los judíos fueran eliminados el día que el dios de la fortuna había dicho que sería el mejor. ¿Qué puede pasar ahora, a continuación? Es lo que seguiremos viendo en futuros encuentros, no sé si mañana, pasado, un día de estos. Espero tus comentarios, ideas, preguntas, si quieres un aporte económico para que sigamos trabajando para tu beneficio. Y de mi parte, shalom y bendiciones.